Sin censura. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a su espacio Sin Censura. Para Movimiento Libertad y para mi persona es un placer enorme estar nuevamente un jueves acá hablando acerca de temas y la realidad nacional. El día de hoy, como pueden observar, tenemos acá a la par mía el tema que vamos a estar tratando de digerir. Lo vamos a tratar de digerir, no lo vamos a tratar de analizar porque ya esto ya no necesita ningún análisis. Ya lo único que necesitamos hacer es ver cómo podemos solucionar este tipo de problemas. El tema del día de hoy se llama mentiroso y doble moral. Yo creo que ya con solo poner este título ustedes saben del personaje que vamos a estar hablando el día de hoy, porque lo vemos que ha ido progresando en su mentira y de tanto que miente que ya se la empezó a creer todo el pueblo. Y enfrente de nuestro rostro nos están mintiendo y la gran mayoría de ustedes, los que no están en contra por lo menos del ideal de él, prácticamente vienen a aceptarlo. Pues el día de hoy tengo el placer, tengo el honor y el privilegio de contar con un personaje muy importante, muy influyente en la política acá en El Salvador, y él es Rodrigo Escobar, que es perteneciente al COENA y es director de actas a nivel nacional. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro programa en el cual te hemos hecho la invitación y tú muy atentamente has aceptado. Muchísimas gracias, Irving. Para mí es un gusto siempre estar en los programas de libertad y especialmente en el tuyo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad. El día de hoy quiero que me ayudes a analizar para que nos demos cuenta realmente de qué está pasando en El Salvador, porque no se está respetando las decisiones que se tomaron hace mucho tiempo atrás, desde cuando se empezó a implementar la Constitución y pasamos de un proceso que veníamos de democracia ahora a un proceso dictatorial. Entonces te quiero poner en pantalla la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Le importa poco la Constitución? Te hago referencia a esto porque tengo esta información, acá la voy a poner en pantalla. Dame un minuto, te lo pongo en pantalla. Y es esta. Esta investigación se hizo por parte de un periódico, el cual dice: Bukele buscará reelegirse en el 2024 pese a que la Constitución lo prohíbe en 4 artículos. O sea que le importa poco. Y aparte de que le importa poco, si al presidente no le importa, no le importa al vicepresidente. Te voy a poner también un video ahora en pantalla para que lo podamos observar. Hemos visto cómo presidentes se han comprometido en Tiene que entrevistas prestar como la esta, atención a donde esto. dicen no me voy a reelegir y terminan reeligiendo. Yo recuerdo que uno de los periodistas mexicanos se lo preguntaba al coronel Hugo Chávez, se lo insistió, usted no busca perpetrarse en el poder, le decía que no, y al final terminó quedándose varios Y años. muchos más, no solo Hugo Chávez, lo hizo Correa, lo hizo Evo Morales. No es el caso del Salvador para con esta intención. Absolutamente no. Es decir, primero, porque yo sería el primero en oponerme a un modelo político de esa naturaleza. Porque yo soy un demócrata, he trabajado los últimos 15 años de mi vida, que los estuve trabajando en más de 25 países alrededor del mundo, promoviendo la democracia. Entonces no voy a venir ahora a esta edad, casi ya en el ocaso de mi vida, a venir a traicionar mis principios para apoyar un régimen autocrático o dictatorial. No, no se trata de eso. Ojo, no voy a venir a traicionar. Eso es una buena frase con la que podemos empezar. Rodrigo. Sí, muchas gracias, Irving. Fíjate que yo te contestaría esa pregunta con una frase, y es que Ujú. todo importa con tal de obtener el poder. Y yo creo que así están lamentablemente pensando nuestros gobernantes. Fíjate de que yo quería abonar a la discusión las últimas quizás declaraciones, tanto del vicepresidente como de otros funcionarios que se han empecinado. Yo sé que al final quieren crear esta especie de criterios o batalla jurídica de algo que está más que claro, o simple y sencillamente argumentar una leguleyada y extenderla, como por decir, el periodo inmediato anterior no es el del pasado, sino Ujú. que el del antepasado. Entonces, prácticamente, y lo que ellos mencionan es enfocarse en el artículo 152 ordinal primero, ¿verdad? Y es lo que te digo, o sea, el periodo inmediato anterior
no es el que nos antecede, sino que el que antecede. Ujú. Pero dejemos a un lado ese artículo, Irving, que es el que dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República, el 152 ordinal primero, que es en el que basa toda su explicación jurídica el vicepresidente. Y ciertamente el doctor Félix Ulloa olvida, no menciona o no le gusta argumentar el artículo 154, que dice el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Ojo a esa última parte, ni un día más. En ese sentido, es bien clara la Constitución, Irving. Entonces, no Ujú. podemos venir a argumentar otra argucia, otra artimaña jurídica para decir que realmente sí está habilitada la reelección. Y en ese sentido yo le agregaría otro aspecto más importante, fíjate, porque de esto podemos agregar o podemos argumentar que la forma de la elección, que hay dos formas de elección en este sentido de presidente de la República, o por lo menos de poder optar o de poder llegar a la presidencia de la República. Una es la ordinaria, a través del voto libre, igualitario y secreto, es decir, el sufragio universal. Pero fíjate, Irving, que en aquellos casos donde no se llega o alguien de manera ilegal pudiese llegar o pretenda llegar a la presidencia de la República, el, el artículo 131, ordinal 16, que habla de las atribuciones de la Asamblea Sí. Legislativa, te menciona esto: desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces, cuando terminando su periodo constitucional continúe ejerciendo el cargo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenés una forma extraordinaria de cómo una persona puede llegar a la presidencia. Dice la segunda parte de ese ordinal. En Ujú. tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, la Asamblea designará a un presidente provisional. Es decir, por constitución, aquella persona que se quede más de su periodo presidencial, la Asamblea está obligada a desconocerlo. Pero, Entonces, Rodrigo, ahí hay un gran entonces, problema. Hay dime. un gran problema porque la Asamblea Legislativa no lo va a desconocer a él. Al contrario, lo van a seguir alabando porque la Asamblea Legislativa tiene la mayoría. Sí, ya, esos son elementos fácticos de otro análisis, pero yo traigo a colación toda la argumentación jurídica, Irving, que realmente los Ujú. constitucionalistas y el espíritu de la Constitución misma fue diseñado para prohibir de tajo la reelección inmediata. Y no podemos argumentar que teniendo todos estos candados que establece la Constitución, podemos decir que a través de un fallo o de una aseveración o inclusive de un proceso constitucional en el cual solo las partes intervinientes, tiene efectos para las partes intervinientes, llámese la sentencia de las personas que actualmente están queriendo fungir como magistrados, no podemos argumentar que esa aseveración jurídica se pueda tan siquiera discutir en este caso, pues, porque realmente la Constitución es clara. Se dice no podrá ser candidato a presidente en el periodo inmediato anterior y las personas no puede ejercer la presidencia ni un día más y la Asamblea está obligado a desconocer al presidente o al personaje que quiera seguir ejerciendo sus funciones de más de los 5 años. ¿Sabes qué es una de las cosas más difíciles que nos ha tocado, por lo menos hasta este punto, tolerar? Es que tenemos dos tipos de Nayib, tanto el del pasado como el del presente. O sea, tenemos un multiverso ahí. Porque hay un video que, por cierto, es parte del Foca Coin de la semana, a donde este individuo en una entrevista está diciendo que el presidente se puede elegir si quiere 80 veces, pero nunca de manera consecutiva. Él lo dice, él lo profesa de su propia boca. Y ahora que ya está en el poder y ya tocó las mieles del poder, dice de que se va a volver a reelegir. O sea que estamos hablando de que, así como el tema del programa, es un mentiroso, pues. Sí, como te decía, o sea, tú hacías una pregunta en este primer segmento, yo te la respondía como con una frase: todo sea por el poder. Y, Ujú. y realmente eso fue lo que previó la Constitución. O sea, los constituyentes,
y los que firmaron y al final promulgaron la Constitución tenían en cuenta eso, pues sabían que se podía dar esta situación y por eso pusieron todo ese conjunto de candados para que no se diera. Lamentablemente ahorita se está queriendo perpetrar y vamos a ver en qué termina todo esto. El problema es que aparte que se está queriendo perpetrar en el poder, está cambiando las leyes. Tienen a su grupo selecto de personas comandadas por el vicepresidente que están creyendo, están pidiendo y están proponiendo y a la vez realizando todos los tipos de cambios a la Constitución. ¿Será que esto es lo que él necesita o lo que él quiere y es por eso que quiere estar otro segundo periodo consecutivo para terminar de concretar esto? Habría teorías de teorías, sirven, y la verdad que sí, hay mucha especulación al respecto, pues. Pero lo que te puedo decir es que el constituyente sí previó estos casos, y uno de los casos especiales era de que el presidente actual o cualquier presidente no abusase del poder al momento de buscar una candidatura a una reelección, y es por eso, pues, porque recordemos el viejo dicho, que yo creo que lo hemos repetido, lo he escuchado a todos los analistas de Movimiento Libertad o de los que han Sí. participado en sus programas y es bien cierto, pues, el poder muchas veces corrompe, o quizás no por no decir en todos los casos, porque yo sí quiero creer que nosotros podemos aspirar a políticos serios, honestos, probos y honrados, ¿verdad? Entonces, yo lo defino de esa manera. El poder en muchas ocasiones corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuántas veces lo hemos oído ahí de parte de los analistas? Infinidad de veces. Ujú. Y siempre se da, lamentablemente. Entonces, no podemos obviar estos candados constitucionales. Tenemos que seguir dando la batalla porque se cumpla la Constitución. Hoy por hoy no está el anuncio, no hay, si bien es cierto, hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, no hay una inscripción material porque realmente no estamos en ese periodo, pero yo quisiera creer y voy a aspirar a eso, a que los magistrados que se encuentran fungiendo como tal en el Tribunal Supremo Electoral van a tener la valentía de aplicar la ley y de aplicar la Constitución. Porque si bien es cierto, ellos tienen una sentencia emitida por la sala que es muy cuestionada, también existe la sentencia 1/2021 en el cual la anterior sala, o mejor dicho, la sala que debería de estar fungiendo como tal, declara Sí. ilegal el proceso de remoción de sus cargos por no haber seguido un debido proceso. Entonces, los magistrados, llenándose de valentía, muy bien podrían aplicar esa resolución y en base a eso, como ellos son la última instancia, la última palabra en materia electoral, no inscribir esa candidatura y siempre velar porque se cumpla la Constitución y las leyes vigentes. Pero y hay una situación bien compleja porque nos hemos desayunado un par de días atrás esta información que te voy a poner aquí en pantalla. Aquí está, siempre es una investigación periodística y dice, magistrados de la Corte acuerdan aumentarse el salario y preparan la nueva depuración de jueces. O sea que este tipo de situaciones que se están dando con los magistrados que han impuesto, no han elegido, sino que los pusieron ahí porque probablemente sean partidarios a la ideología del actual dictador, entonces ya están preparando en buen salvadoreño el chanchullo para el próximo periodo presidencial porque están queriéndose recetar un aumento de salario. Entonces esos serían algunos de los beneficios porque esto encaja en la segunda pregunta que quería realizarte, que la voy a poner también en pantalla en este momento. Hemos visto cómo La pregunta, presidentes perdón, se han sería comprometido en entrevistas la como pregunta esta. sería esta. Los magistrados de la Corte acuerdan aumentarse el salario. Ese es el punto, pero ahora va la Hemos pregunta. visto cómo Espera, perdón, ahí va la pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de esto? Sí, correcto. ¿Cuáles serían las consecuencias de llegar a una inscripción del ciudadano presidente como candidato para una reelección? Sí, Mira, porque ujú, presentaba en pantalla una de las cosas más importantes para que ya se están empezando a ver,
que los magistrados acuerdan aumentarse salario y preparan una nueva depuración de jueces. Sí, no, correcto. Mira, eso es parte de siempre de la misma estrategia para seguir cooptando el órgano judicial, lamentablemente, ¿verdad? Yo eh, difiero y me da mucha tristeza por todos aquellos buenos elementos que yo he conocido en el órgano judicial y que están queriendo hacer una carrera profesional, ¿verdad? Una carrera como se debe. Y eso es lamentable, pues, en ese sentido. Pues, ahorita yo estaba escuchando y estaba viendo de que el sindicato de empleados de la Corte pues está manifestando, cree que no es adecuado, que no es justo lo que se quiere recetar o lo que se quieren aprobar por parte de los magistrados. Y pues yo siento de que por ahí pues puede venir alguna queja, ¿verdad? En ese sentido, lo que podemos ver, eso en cuanto a la Corte, ¿verdad? Ahora bien, De la con lo, corte. con lo del Tribunal Supremo Electoral, como te repito, Irving, nosotros aspiramos a que ellos se llenen de valentía y puedan deliberar de forma independiente, porque eso es lo que les demanda la Constitución. En este sentido, como la Constitución tiene todos estos candados que prohíben la reelección continua o la reelección inmediata, no deberían de inscribir esa candidatura. Eso es lo que les manda la ley. Y lo que les manda su cargo, su investidura, es cumplir con la Constitución. Pero eso está por verse. No hay muchos indicios de que se vayan a comportar de esa manera. Al contrario, pues eh, hasta el mismo diseño de las elecciones, si tú lo puedes ver y la población se pudo dar cuenta, la, la forma en cómo partieron las elecciones fue para beneficiar a un bando en específico, en vez de nosotros ir a votar como siempre lo hemos hecho, que es por candidatos a alcaldes y diputados, que son las circunscripciones locales y que realmente debe de ser o tiene sentido ser las elecciones locales, las dividieron y van a haber dos votaciones de dos circunscripciones locales. Pero ¿por qué es? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón se dividió así las elecciones? Es para beneficiar a un bando en específico. Sí. Es para tener una forma más fácil de poder, hasta cierto punto, tener el control total de las cosas, porque si se van dividiendo ya tienen ciertos grupos especializados en ese tipo de temas. Pero, ¿será que vamos a tener consecuencias inmediatas también por esta reelección en cuestión de seguridad? Sí, respondiendo a esa pregunta, las consecuencias ya se están viendo, Irving, y tú lo puedes ver con todos los congresistas, senadores, llámese de los Estados Unidos de América, que ya se están pronunciando en contra de esta reelección, en contra de lo que mandata nuestra Constitución. Es decir, los señores de la propaganda muy bien lo pueden adecuar en el hecho de que van a querer victimizar a su figura, pero no es eso, pues se trata de que se tiene que cumplir con nuestra Constitución y nuestra Constitución dice de que no está habilitada la reelección inmediata. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? Las vamos a vivir, podemos inclusive imagínate en el peor de los casos que se le eligiera el ciudadano presidente. Nosotros podemos ser desconocidos como gobierno y todos dirán, pero Sí, ¿y eso qué me abona o qué me va a perjudicar a mí? Nos va a perjudicar porque podemos tener muchas sanciones, ya sea de tipo económica, política, sí, sanciones para nuestra gente que está en los Estados Unidos. Recordemos que dicho gobierno ha abrazado a casi 3 millones de salvadoreños. Y así nosotros, es. y nosotros, en vez de tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, estamos labrando el camino para tener las peores relaciones. Nosotros, en vez de respetar nuestras leyes, nuestra constitución y convertirnos en una democracia vibrante, vamos en camino a convertirnos en una autocracia. Y eso es lo que ve en países democráticos como los Estados Unidos, como la Unión Europea, en donde ellos no van a estar de acuerdo con este proceso.
Y como te Sí. digo, vamos a ser sujetos de múltiples sanciones que no es que vayan a afectar al gobierno en sí, van a afectar a nuestros ciudadanos, a los salvadoreños, tanto fuera como dentro del país. Eso es uno de los principales problemas que yo veo, porque también esto hace el eslabón de la cadena para llegar a la tercera pregunta, ya que hace poco lo vimos en la ONU dando un discurso, luego vimos que diferentes tipos de mandatarios no quisieron ni siquiera dar una opinión con respecto a eso, vimos que otros funcionarios también exhortaron a El Salvador a tratar de llegar nuevamente al camino de la democracia, y vimos también que personas o personajes importantes en la política no están de acuerdo. Pero me llama mucho la atención que con este tipo de cosas que están pasando, el presidente viene y toma una actitud de no aceptar la crítica, sino que empieza a utilizar la técnica de autoindignación y se indigna. Voy a poner en pantalla acá una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque en esta nota periodística, hablando de otro periódico que no es de El Salvador, porque también tenemos que presentarle a todas las personas que nos están viendo que nosotros también mostramos información del exterior, porque si no dicen que siempre sacamos lo mismo. Dice aquí, Bukele fustiga a expresidentes y rechaza su elección. Estamos hablando que Bukele escribió en Twitter una carta firmada por corruptos saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos, respondió Bukele en su cuenta de Twitter. Y dijo, me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así. O sea que no le importa realmente a este tipo de que las demás personas a nivel internacional nos están viendo mal, o que las demás personas a nivel internacional están dando sus recomendaciones, porque no es algo bueno lo que está haciendo. O sea, él se indigna y empieza a pelear con medio mundo. ¿Será que este tipo de cosas nos van a tener o nos van a traer consecuencias serias para nosotros como población? Y el ciudadano presidente no manifestó cuáles de esos firmantes que son expresidentes sí respetaron sus leyes, sí respetaron su constitución y no buscaron una reelección. Aquí dice en la nota periodística, los exmandatarios, entre ellos los mexicanos Felipe Calderón, Vicente Fox, el colombiano César Gaviria, el argentino Mauricio Macri, el expresidente del gobierno español José María Aznar, advierten de que concretarse la pretensión de Bukele se alteraría el orden constitucional en la nación centroamericana. O sea que Sí, estamos hablando que estaba criticando y tirándole duro a personajes con trayectoria política en sus países. sí, no, yo honestamente te lo dije sarcásticamente, porque realmente eso sí no lo menciona. Al final, el señor presidente creo que solo criticó figuras y no llegó al mensaje de todo, que es realmente qué países tienen reelección y qué no. Fíjate que inclusive a mí me gusta mencionarlo de la autobiografía del expresidente Aznar, que él realmente menciona cuando él estuvo fungiendo como presidente de España, que él tuvo en un momento, cuando él estuvo desempeñando su Ajá. mandato, él tenía toda todo el apoyo y tenía todo para poder buscar una segunda reelección, pero él declinó buscarlo y al final se hicieron los relevos que se tenían que hacer en el Partido Popular. Y él explica dentro de sus primeras páginas en esa autobiografía, explica por qué razón no la buscó. Y la razón fue que él se consideraba a sí mismo un demócrata y que si él buscaba esa nueva reelección, consideraba que no iban apegados a sus valores democráticos. Entonces, Así es. yo le pregunto al ciudadano presidente, ¿dónde están sus valores democráticos? Se supone que él intervino y jugó bajo, bajo una normativa, bajo unas reglas de juego específicas y Sí. ahorita las están quebrantando. ¿Dónde están esos valores? ¿Dónde están esos principios democráticos que nosotros deberíamos de tener? Si es que al final me decían, la frase trillada que ocupan los contrarios de decir, si es que Arena gobernó 20 años, que no sé quién gobernó tantos años, podría ser como instituto político, pero se tuvieron 4 presidentes
Diferente. No se tuvo la misma Igual la izquierda. Igual la izquierda, no se tuvo la misma persona. Nuevas Ideas quiere seguir gobernando. Bueno, entonces que presente otro candidato. ¿O es que no hay otro candidato que ellos puedan presentar? No hay candidato. Mientras esté este tipo en el poder, no lo va a soltar. No, correcto. Entonces, esa es la cosa, pues. Y de eso estamos hablando, pues, de cumplir con las reglas del juego. Así que, como te digo, o sea, yo creo en el sistema de partidos políticos. Y si la población le va a dar el visto bueno o la venia a un determinado partido político, magnífico, porque yo no estoy en contra de eso, pero en lo que estoy en contra es de que no se cumpla la Constitución y las reglas del juego que tenemos ahorita en vigencia es que está prohibida la reelección inmediata. Por eso, el partido de gobierno, si aspiraran a tener un segundo gobierno, deben de presentar otro candidato y no hay otra forma. No hay, y ni siquiera van a tener elecciones internas para decir este es el candidato más adecuado. No hay nada de por medio, no existe ninguna democracia, aunque él en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, en muchos discursos que ha dado y hasta en cadena nacional, yo me recuerdo personalmente de que él menciona y se llena como de orgullo diciendo, tienen a un presidente elegido democráticamente con la gran mayoría de aceptación en la población. Ok, él habla de democracia, pero ¿a dónde deja la democracia que lo llevó a ir al poder? Sí, correcto. Él jugó se sometió a las reglas que nosotros tenemos como país y hoy las está faltando. Y pues es lamentable y es triste escuchar hoy las declaraciones, por ejemplo, del vicepresidente, que él viene de una historia, según la cuenta él, de represión, de sufrir por disidencia, de padecer porque él pensaba de una forma y no se le respetaba. Yo honestamente no entiendo cómo el vicepresidente puede jugar hoy este papel tan, no sé, pues, no sé Sucio. cómo, tan sucio, no sé cómo calificarlo, Sí, pues. sucio, no Y hay forma. no hay forma de calificarlo, pues no sé cómo el día de hoy puede jugar ese papel que está haciendo, ¿verdad? Porque realmente él, inclusive su familia, porque entiendo yo que su padre fue víctima de ese abuso de autoridad que se pudo haber dado en anteriores pasados de nuestro país y que con la firma de los acuerdos de paz nosotros volteamos la página y dijimos se va a tolerar y respetar las diferentes formas de pensamiento y las ideas las vamos a debatir con ideas, no con violencia. Así todo esto es una crisis social bien, bien importante de tomar en cuenta porque las cosas están cambiando de la noche a la mañana, tanto que costó. Dejemos a un lado los años de guerra, dejemos a un lado los antiguos gobiernos, de los 30 años que hubieron de gobierno de los diferentes dos partidos políticos. Vamos al presente. Si en el presente nosotros tenemos ciertas dudas de cómo va a caminar el país, ya imaginémonos estando en el futuro, va a ser mucho peor. Y es por eso que te quiero invitar, Rodrigo, a que me puedas esperar ahí en pantalla unos 2 minutos, porque vamos a un espacio comercial y vamos a presentar el Foca Coin de la semana. ¿Me esperas un momento por ahí? Perfecto, Irving. Ok. Bueno amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos estado analizando con Rodrigo Escobar acerca de la situación que se está viviendo en nuestro país. Hemos estado hablando acerca de cómo este gobierno pretende quedarse en el poder un periodo consecutivo más. Estuvimos analizando también cómo nos ven en el exterior a nosotros porque no se está respetando la democracia y no se está respetando la Constitución. Vamos a pasar a uno de los espacios más importantes y es el Foca Coin de la semana. Luego venimos con un mensaje de nuestro patrocinador y ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... Al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. En El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En Pero El Salvador no puede reelegirse. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Okay. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces,
Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Hay reelección. Ya llegó el mago llegó. Ya a las mujeres les traigo el truco que tengo. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Cuando el derecho es injusticia para ti y la palabra de un hombre es la ley, tiempo es de unirnos y actuar como una grey, aunque eso implique sacrificio o ser mártir. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. En infragante violación, sin importarle las familias o la nación, con que se cumplan sus caprichos él es feliz, pues la ley y los jueces le obedecen a él. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Pruebas tras pruebas de tratados con el mar, sin mencionarlos o explicarlos a su gente, con amenazas a la prensa y un gozar. Se calla todo aquel que es disidente. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Bienvenidos a nuestra segunda parte del programa para Movimiento Libertad, y para mi persona es un placer estar nuevamente dando el servicio a todos nuestros compatriotas, estando de exponer la verdad, pero este sí es la verdad, porque es la realidad de nuestro país. El día de hoy estamos hablando acerca del tema que tienen acá a la par mía, si ustedes lo pueden ver en pantalla, es mentiroso y doble moral. Estamos haciendo un análisis de las anteriores propuestas que se hicieron, de cómo está caminando nuestro país y hasta dónde vamos a llegar con todas estas mentiras que se dijeron para ganar popularidad y hoy en día no se están respetando. Y es por eso que tenemos acá como analista de este tema y como también personaje que influye mucho en la política salvadoreña a Rodrigo Escobar.
Rodrigo, bienvenidos a nuestra segunda parte. Muchas gracias por estar nuevamente en un programa más con nosotros. Gracias a ti, Irving. Continuamos. Ok, tengo la siguiente interrogante, la cual es muy importante que la podamos analizar, y es la siguiente. La voy a poner en pantalla. ¿Perpetuarse en el poder es un indicio de que seguirá la corrupción? Te hago la pregunta porque acá tengo en pantalla, te lo voy a poner en este momento, información la cual a mí en lo personal me da indicio que estamos pasando por un proceso de corrupción, porque dice un periódico extranjero también, no tiene nada que ver con nuestro país, así nos ven internacionalmente. Es un periódico de Washington. Dice, corrupción y el régimen de excepción en El Salvador, una democracia sin oxígeno. O sea que nos están catalogando de que nuestra democracia está siendo asfixiada por las diferentes decisiones que se han tomado en este par de meses atrás. Voy a leer el primer párrafo que dice, un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y se debe ser eminentemente temporal y extraordinario. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha gobernado El Salvador bajo esta figura desde marzo del 2022. O sea que ya no es un régimen excepcional, ya no es un régimen extraordinario, ya es un principio de la dictadura que se está viviendo, porque ya perdemos nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales. Rodrigo, ¿qué podrías alegar con respecto a esta situación? Fíjate que es bien interesante la nota que publica ese periódico internacional, que dicho sea de paso, yo he visto bastantes medios internacionales que se han referido a nuestro caso y de una forma muy lamentable, pues en el sentido de que nosotros nos vamos en vías de convertirnos en ese régimen híbrido donde no se van a respetar las libertades y donde sí vamos a padecer muy probable una autocracia. Yo ahorita, si me lo preguntas a mí, yo creo que estamos en vías de, esta se puede coronar el 2024 o inclusive antes. Número uno, inscribiendo la candidatura de la cual hemos estado hablando, y número dos, pues que dicha candidatura se materialice en la elección. Entonces, es bien complicado, pues la verdad, cómo nos ven de forma internacional, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos ahorita, durante esta media hora o 40 minutos de programa, argumentado cómo la Constitución y cómo nuestros constituyentes elaboraron nuestra Carta Magna en el sentido de que previera todos estos casos, ¿verdad? Y la Carta Magna lo que hizo fue limitar el poder, porque como nosotros lo hemos repetido, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces el objetivo de la Carta Magna era que ningún grupo, ninguna persona, ninguna argolla tuviese siempre el poder absoluto para que para que el mismo poder pudiera fiscalizar al poder. Esa es la teoría de división al final, y valga la redundancia, es la teoría de la división de poderes, que el mismo poder fiscalice al poder de turno, o el poder siguiente fiscalice al poder anterior. ¿Qué significa eso? Que eso te obliga a ti, como bando, como persona, como actor, a comportarte de la mejor manera posible, y a que muchos actos llámese de corrupción o de otros similares, no se cometan, o tratar de que se cometan lo menos posible. Pero si vos venís y concentrás el poder en una sola mano durante Dios sepa qué determinado tiempo, nadie va a fiscalizar ese poder. Entonces, por obvias razones, se pueden cometer muchos vicios, muchos actos de dudosa procedencia, que al final solo los vamos a ver publicados, porque al final la verdad siempre sale a la luz, los vamos a ver publicados, y lo único que nos va a quedar como ciudadanos es la indignación. Eso es una de las cosas que quisiera traer en cuenta, de que la verdad en algún momento sale a la luz. Muchas veces se puede tardar demasiado, muchas veces es de manera espontánea, por un error se hace ver la verdad, pero lo más importante de todo esto es que la verdad no es necesaria que todavía salga a la luz, porque es obvio lo que se está dando. Las personas, eso es lo que yo hasta el día de hoy no entiendo y no logro captar, no logro discernir ni tampoco digerir cómo es que las personas están viendo la situación, lo tienen enfrente de sus ojos y no pueden venir y aceptar la realidad y decir, hey,
esto ha sido un engaño, como por ejemplo estuvimos viendo en el video del inicio y en el Foca Coin de la semana, a donde hablaba el propio Nayib Bukele hace un par de años atrás que él nunca, y no era su intención, y también hubo una entrevista que hizo con unos youtubers mexicanos que vinieron que dijeron que él no se iba a reelegir porque la constitución era una constitución democrática, y lo estamos viendo que está grabado desde hace mucho tiempo atrás, un par de meses atrás, y hoy en día de repente cambia de parecer, y la gente, en vez de decir, hey, me están tomando el pelo, hey, ¿qué está pasando aquí? Son cosas que no caben en la normalidad, los siguen apoyando. ¿O será que el, la campaña publicitaria que tiene o, o el ataque psicológico que tiene con las personas está dando resultados? ¿Qué será, Rodrigo? ¿Por qué la gente está así? Mira, yo realmente no soy de la idea digamos, irme por una sola tesis, porque al final es una consonancia de factores en los cuales nos han traído hasta esta circunstancia, ¿verdad? Número uno, los vicios del pasado, que yo como actor político y como representante de un partido como tal, reconozco que hubieron vicios del pasado que también abonaron a eso, abonaron a que por parte de la propaganda mediática actual creasen, por decirlo así, el enemigo perfecto, ¿verdad? Y ese enemigo perfecto siempre lo van a querer mantener vivo para ellos justificar todos sus desmanes. Pero al final yo soy de la creencia que han sorprendido la buena voluntad de nuestra gente. ¿Y a qué me refiero yo con la buena voluntad de nuestra gente? Que al final la población en general siempre busca una esperanza y hoy por hoy están fijando esa esperanza en un bando determinado, o por lo menos una mayoría, que no me atrevería a decir que es la gran mayoría, ni una, qué sé yo, una determinada, con números específicos, solo le llamaría una mayoría, todavía ve esperanza en ese bando determinado, pero cada vez más personas van abriendo los ojos y cada vez, como tú dices, hay más salvadoreños que están diciendo que les han tomado el pelo. Y esto es un proceso, yo estoy seguro que va a haber muchísimos más de aquí a las elecciones. Y, y lo que nosotros tenemos que hacer es preparar esa opción, ese camino diferente en el cual las personas puedan confiar. Como te digo, nosotros, yo no puedo realmente venir y echarle la culpa a un bando determinado o a una situación general. También tenemos que hacer la mea culpa. Yo agarro las situaciones como actor político de un partido en específico, lo agarro y digo, pues nosotros también tenemos parte de esa culpa y lo que tenemos que hacer es recomponernos, ¿verdad? Y en esa recomposición nosotros vamos a hacer esa oferta en la cual le digamos a la población, le digamos al electorado, que existe un camino diferente. Se le puede apostar a la institucionalidad, se le puede apostar al cumplimiento de las leyes, al cumplimiento de nuestra constitución. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Se tiene que hacer valer nuestro derecho constitucional. Eso es una de las cosas. Lo segundo es, para las personas que nos están viendo y que en algún momento van a escuchar este tipo de frases, que la gran mayoría de nosotros, como salvadoreños, no nos ponemos a analizar hasta que ya está el problema hecho y hasta cuando ya nos empiece a afectar. Entonces, una de las recomendaciones sería que le pongan mucha atención al régimen de excepción, porque ya vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes de eso quisiera como dejar a esa pequeña espina para que ustedes empiecen a analizar la situación que se está dando. El régimen de excepción no solo es el combate a la criminalidad, porque el régimen de excepción trae muchas leyes de por medio y una de las leyes que quisiera que Rodrigo también con su experiencia política me hiciera ciertas aclaraciones o que me ayudara a interpretar esto es por qué o qué tan necesario es el régimen de excepción para poder hacer compras sin justificación, porque eso me llama mucho la atención, porque hasta ahorita, de un par de meses para acá, desde que se activó este régimen, han habido compras, han habido diferentes tipos de decisiones que no van a justificarlas, por lo menos por un periodo de tiempo prolongado. ¿Por qué se da este tipo de situaciones, Rodrigo? Es que, fíjate, Irving, ética y moralmente no tiene ninguna justificación. Entonces, no podemos hablar aquí de legitimación
sino que realmente aquí de lo único que nos podemos referir es de aritmética. ¿Y a qué me refiero yo con aritmética? A que hoy la asamblea de ese bando tiene los votos para poder aprobar los leyes, decretos y reglamentos que ellos así dispongan. O quizás no que ellos dispongan, sino que la presidencia les manda. En ese sentido, yo pues, ¿qué te puedo decir? Pues, la verdad que las compras y todas esas desviaciones que hacen de los cuerpos legales que actualmente tenemos son lamentables. Y al final, como te digo, como lo mencioné en la anterior pregunta o en el anterior segmento, toda la verdad sale a la luz. Entonces, yo le exhorto a todos los funcionarios, yo les exhorto a todos los funcionarios a que se comporten de la debida manera, de que traten de respetar las leyes, porque todo esto va a salir y tarde o temprano van a tener que rendir cuentas. Así es que nadie se va a ir o nadie va a dejar de ejercer sus funciones sin rendir cuentas. Yo creo que el funcionario, el actor político que esté pensando en comportarse de determinada manera porque no va a rendir cuentas está equivocado. Tarde o temprano esta situación va a cambiar, van a haber otros actores y van a exigir esa rendición de cuentas. Así es, hacía la referencia a eso porque la siguiente pregunta la voy a poner en pantalla y dice, el pueblo sigue creyendo estas mentiras. Hago referencia al régimen de excepción y a las compras injustificadas porque en teoría puede decir la gente, yo conozco mucha gente que lo dicen, de todos modos El Salvador está 100% seguro del régimen de excepción, pero tengamos que tomar en cuenta este tipo de información tomado de uno de los periódicos afines al gobierno. Dice, ojo, o sea, la mentira es tan grande que dice, perdón, aquí lo voy a poner, se me fue. El Salvador registra 200 días sin homicidios a nivel nacional. Por lo menos, o sea, discúlpenme y espero estar equivocado, aunque no creo que lo esté. ¿Cómo van a haber 200 días sin homicidios cuando vemos que hay periódicos diferentes? Hemos visto diferentes tipos de información en la que presentan que las pandillas están haciendo todavía lo que quieren en zonas, en sectores, y hay todavía criminalidad y pone el gobierno, no sé sin tanto cinismo tienen para poner que son los 200 días sin homicidios. ¿Será que el pueblo sigue creyendo, Rodrigo, todo este tipo de mentiras? Pues la verdad que sí es bien complicado, ¿verdad? Porque al contrastar la información, vos ves en otras fuentes donde se han perpetrado homicidios y, y la verdad, pues yo creo que al final esto solo se queda en una falacia. Mira, yo haría el llamado a la población, ¿verdad? Que sí es cierto que en algunos lugares, y eso quizás no se puede negar, en algunos lugares se puede experimentar un poco más de seguridad, por decirlo así. Pero la población se tiene que preguntar a qué costo. ¿Es que realmente nosotros tenemos que renunciar a nuestras libertades individuales para que nos den seguridad? ¿O es que existe otro camino en donde se aplique la institucionalidad, en donde los encargados de aplicar la ley busquen realmente a las personas que sí son culpables, que se han cometido o que existen los indicios necesarios que llevan a perpetrador o que alguien que ha cometido un delito para poder detenerlo, enjuiciarlo y hacerle un debido proceso? ¿O es que realmente tenemos que agarrar justos por pecadores? Eso es lo que la población tiene que pensar. Yo, si me preguntas a mí, Irving, yo sí estoy yo soy más que creyente en la idea de que nosotros sí podemos aspirar a un país con instituciones, a que se siga el determinado proceso, a que realmente se busquen a las personas que han cometido delitos, no a las personas inocentes, o no que no se den las llamadas de que, yo creo que mi vecino es X o Y cosa, y solo por eso ya van a agarrar preso a alguien, o lo van a capturar. Yo aspiro a un país que se tenga la suficiente inteligencia fiscal, policial y de todo ese tipo para realmente solo llegar por el culpable o por el que se tengan los indicios suficientes para determinar su culpabilidad en un juicio justo, porque a eso aspiramos.
Yo no aspiro a una anarquía, no aspiro a un país en donde no se practiquen las leyes. Yo aspiro a un país, a una democracia. Yo aspiro a un país de primer mundo. Y así es como se hace en esos países, no de otra forma. Así es, estamos viendo que El Salvador está cambiando y está cambiando a pasos agigantados con respecto a este tipo de situaciones que se están dando, porque eso es algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Estamos viendo que han llegado a otros niveles de cinismo, a otros niveles de mentiras que la gente se lo cree. Y eso es lo más preocupante. Y Rodrigo, también quisiera poner en pantalla la siguiente interrogante. ¿Cuál es el consejo que le darías a la población en este momento? Un consejo, y te voy a agregar también, si me lo permitís, una recomendación que le hicieras a la población. La recomendación más que todo, porque al final consejo, quizás yo no sería el más adecuado para dar un consejo, porque yo sí creo que la población es reflexiva. Como te digo, eh, yo no, yo no soy quizás de aquellos analistas o aquellas personas que ven la situación política actual o del país en el sentido de que decir, no, es que la población se ha equivocado, la población piensa diferente. No, es que al final yo sí soy creyente porque para mí, a través de la experiencia, nuestra gente tiene mucho sentido común, pero también abraza una esperanza y hay un sector, todavía hay un sector de la población que cree en esa esperanza, que realmente no ha dejado de tenerla, pero que cada vez va abriendo los ojos y cada vez va reflexionando más. Y como tú dijiste, cada vez se van dando cuenta de que les han tomado el pelo. Entonces, tal vez no consejo, sino que mi recomendación es que vean el panorama actual, que visualicen todas las cosas que estamos perdiendo en aras de un determinado camino. Yo le llamo a todos ellos las libertades individuales que nosotros como personas tenemos, porque al final nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos Así es. derechos, nosotros estamos arriba de un Estado, no el Estado está arriba de nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que ver la población. Al final, nosotros, ahorita, hoy por hoy, para mí nuestros derechos y libertades individuales están hipotecados, pero los podemos perder definitivamente en un 2024 cuando digamos en una sola opción y, y ya no va a haber un contraste al poder y ese poder nos puede acabar a todos nosotros. Así es. Bueno, ya llegamos prácticamente al final de nuestro programa, Rodrigo. Te quiero agradecer la oportunidad que nos das de compartir este tipo de análisis con toda la audiencia de Movimiento Libertad. Y cabe recalcar a todas esas personas que están pendientes del programa, que nos ven por diferido, de que este tipo de situaciones es muy necesario que las reflexionemos mucho, que veamos si esta situación por el camino que va vale la pena y si su decisión o su discernimiento se apega al de nosotros como una oposición y decir, ok, no estamos de acuerdo porque estamos viendo que están haciendo malas cosas, es momento de actuar. ¿Sí o no, Rodrigo? Es correcto, de eso se trata, de hacer esa reflexión y decir, no, momento, tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que pensar de una forma diferente, ¿verdad? Porque realmente no vamos para un buen término. Así es. Pero bueno, para Movimiento Libertad, para mi persona, para Rodrigo, es un placer que ustedes nos hayan acompañado el día de hoy, esperando tenerlos próximamente en otro programa del día jueves, porque vamos a estar hablando temas de realidad y acontecimientos nacionales. Gracias, Rodrigo, por la oportunidad que nos diste, gracias a toda la población que nos está viendo y espero verlos próximamente. Gracias. Muchísimas gracias, Irving. Un saludo a toda tu audiencia de Movimiento Libertad. Por cierto, pasen muy buenas noches. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches.